Una nota de prensa es un documento de trabajo entre periodistas. Sirve de base para que los medios de comunicación puedan publicar informaciones relativas a empresas o instituciones. Y como todo, tiene algunas peculiaridades. Cuenta con una estructura delimitada, utiliza un lenguaje específico, no demasiado técnico, sobre todo si vamos dirigidos a medios de comunicación genéricos. Si son medios más sectoriales o especializados, sí que podemos utilizar un lenguaje un poquito más técnico, pero en general utilizamos ese tono divulgativo. Y para elaborar estas notas de prensa eficaces, vamos a dar algunos consejos. En cuanto al contenido, es bueno que vayamos al grano. En un par de párrafos deberíamos ser capaces de resumir lo esencial de la información que queremos transmitir. Es lo que se conoce en periodismo como las Vs dobles, ¿no? Esas preguntas que responden a el qué, el quién, el cómo, el cuándo, el por qué. En cuanto a la estructura, podemos pensar en una pirámide invertida, es decir, empezar la nota de prensa por el contenido más importante y dejar lo secundario, lo accesorio, para la parte final. Esto es porque a veces el periodista va a cortar esa información de la nota de prensa y es mejor que corte por la parte de abajo, que no contiene información tan relevante. Otra de las cosas que necesitamos es un buen gancho para captar la atención del periodista. Esto lo vamos a conseguir con un buen titular, que sea breve, no más de 2 líneas, y que sea atractivo. En ese titular vamos a resumir lo esencial de nuestra información. Una buena manera de conseguir ese titular atractivo puede ser, por ejemplo, utilizar cifras que, además de darle credibilidad a nuestra información, van a hacer que el periodista recuerde ese titular y se pueda fijar en él. Hay muchos modelos de nota de prensa, pero en general tienen en común algunos elementos. Un antetítulo, que contextualiza la información, un titular, que resume lo esencial, como decíamos, y después un par de subtítulos que suman información, aportan valor a ese titular. Después ya tendríamos la entradilla con el texto y es importante que en ese texto abunden más las frases cortas que las subordinadas. Es importante ponerle voz a nuestra nota de prensa. ¿Cómo? Atribuyendo al portavoz, puede ser nuestro CEO, nuestro presidente, unas declaraciones entrecomilladas que aportan más información a la nota de prensa. Esto lo podemos ubicar en el tercer párrafo, por ejemplo, tras la información importante de la entradilla. Por último, en cuanto al contenido, es bueno no camuflar la opinión entre la información. Cualquier declaración atributiva, cualquier juicio de valor, cualquier adjetivo debe ir entrecomillado y atribuido al portavoz. Es una nota de prensa, no es un catálogo comercial. Y en cuanto al formato, menos es más. La nota de prensa debería ocupar una hoja, una página, 2 a lo sumo. Cuanto más breve la podamos hacer, mejor. Esto es porque el periodista en la vorágine diaria va a tener muchas notas de prensa y va a ser complicado que llegue a leer toda nuestra información, con lo cual, cuanto más le facilitemos haciéndolo breve, mucho mejor. Podemos enviar la nota de prensa como un PDF, pero es mejor hacerlo como un archivo de Word. Esto es porque así facilitaremos que el periodista coja esa información y la vuelque directamente si le parece interesante. Esto es, en definitiva, lo que queremos. Siempre es recomendable utilizar imágenes que acompañen y que ilustren nuestra noticia. Eso sí, esas fotografías tienen que ser atractivas, tienen que tener calidad y estar relacionadas con lo que estamos explicando. Mejor adjuntarlas como adjunto en el correo electrónico en vez de pegarlas en el Word, porque eso dificulta un poco la tarea del periodista. Además, podemos añadir un corte de voz o un vídeo breve que vaya destinado a los medios radiofónicos o a las televisiones y siempre nos lo agradecerán. En cuanto al formato, es importante que creemos una plantilla atractiva con el logo de nuestra empresa para que sea fácilmente identificable cuando el periodista recibe esa información. Es importante que pongamos además los datos de contacto de nuestro gabinete de prensa por si el periodista quiere ampliar la información o generar alguna entrevista a raíz del envío de esa nota de prensa. Por último, podemos incluir un boiler, es decir, un último párrafo en la nota de prensa en el que incluyamos información de nuestra empresa, quiénes somos, a qué nos dedicamos, algunas cifras de negocio. Todo esto ayudará a que los periodistas conozcan un poco más qué es lo que hacemos.
Estos son los 10 tips que nos van a ayudar a construir una nota de prensa eficaz.